Samantha siempre había sentido que había algo extraño en ella, como si pudiera ver a través de los velos que separan el mundo real del mundo espiritual. Era algo que había experimentado desde pequeña, pero que nunca había podido entender. Por eso, cuando empezó a experimentar el fenómeno del déjà vu, supo que tenía que haber algo más detrás de todo aquello. Fue en una tarde de primavera cuando Samantha tuvo su primer déjà vu. Estaba caminando por una calle que nunca antes había visto, cuando de repente tuvo la extraña sensación de que ya había estado allí antes. Los edificios, la gente, incluso los sonidos y los olores, todo parecía increíblemente familiar. Pero sabía que no podía ser posible, nunca había estado en esa parte de la ciudad antes. Después de ese primer episodio, los déjà vu se convirtieron en algo común en la vida de Samantha. Podía estar en cualquier lugar, haciendo cualquier cosa, y de repente sentiría esa extraña sensación de que ya había vivido esa experiencia antes. Era como si tuviera una especie de conexión con el pasado, como si pudiera ver a través de los velos del tiempo. Al principio, Samantha pensó que estaba perdiendo la cabeza. Pensó que tal vez estaba experimentando algún tipo de trastorno mental o neurológico. Pero después de visitar a varios médicos y especialistas, todos le dijeron que estaba completamente sana. No había ninguna explicación médica para lo que estaba experimentando. Entonces, decidió buscar respuestas por su cuenta. Empezó a leer todo lo que pudo encontrar sobre el fenómeno del déjà vu. Descubrió que mucha gente experimentaba esta sensación extraña, pero que nadie realmente entendía cómo funcionaba. Algunas teorías apuntaban a que el déjà vu podría ser una especie de recuerdo inconsciente de una experiencia previa. Otras teorías sugerían que podía ser una falla en el cerebro que hacía que una nueva experiencia se percibiera como si ya se hubiera vivido antes. Pero para Samantha, ninguna de estas explicaciones tenía sentido. Sabía que sus déjà vu eran diferentes. Era como si tuviera una conexión con algo más allá de su comprensión. Algo que se remontaba a un pasado lejano y que estaba tratando de comunicarse con ella a través de estas sensaciones extrañas. Entonces, un día, mientras paseaba por el centro de la ciudad, tuvo uno de los déjà vu más fuertes que había experimentado nunca. De repente, se encontró en una calle antigua, rodeada de edificios de piedra y estrechas callejuelas. La sensación de familiaridad era abrumadora, como si hubiera estado allí antes, pero sabía que nunca había visitado ese lugar. Fue entonces cuando lo vio. En una esquina de la calle, detrás de un edificio, había una figura oscura y misteriosa, mirándola fijamente. Samantha se detuvo en seco, sin poder apartar la mirada de aquella figura. Era como si su presencia tuviera un poder magnético, atrayéndola hacia ella. De repente, la figura desapareció. Samantha se quedó parada allí, aturdida, tratando de entender lo que acababa de pasar. Y entonces, escuchó una voz en su cabeza, una voz que nunca había oído antes, pero que al mismo tiempo le resultaba extrañamente familiar. Era una voz suave y dulce, pero al mismo tiempo llena de una tristeza profunda. Samantha, susurró la voz, has estado buscando respuestas. Yo tengo las respuestas que necesitas. Samantha sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estaba escuchando realmente una voz en su cabeza? ¿O estaba perdiendo la razón?
La voz volvió a hablar. Los déjà vu no son una falla en el cerebro, ni una simple ilusión. Son una conexión con el pasado, una conexión con aquellos que ya no están aquí. Eres una de las pocas personas que tiene la habilidad de ver a través de los velos del tiempo, de ver lo que ya ha pasado y lo que está por venir. Pero tienes que tener cuidado, Samantha. El mundo espiritual es peligroso y hay fuerzas que tratan de mantenerte alejada de la verdad. Samantha sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. ¿Quién estaba hablando con ella? ¿Era un espíritu, un fantasma o algo más oscuro y siniestro? La voz habló una vez más. Ven conmigo, Samantha. Te mostraré la verdad que has estado buscando. Y con eso, Samantha sintió que una fuerza invisible la arrastraba hacia el edificio detrás del cual había aparecido la figura oscura. Se encontró corriendo hacia la entrada del edificio, sin saber cómo había llegado allí. Entró en el edificio y subió por una escalera de caracol. No sabía dónde iba, pero sentía que algo la empujaba hacia arriba. Finalmente, llegó a una pequeña habitación en el ático del edificio. En el centro de la habitación, había una mesa de madera antigua, con un candelabro de plata en el centro. Y allí estaba la figura oscura, sentada en una silla junto a la mesa. Ahora podía verla con claridad. Era una mujer anciana, con la piel arrugada y el cabello blanco como la nieve. Sus ojos eran negros y profundos como el abismo. La anciana sonrió a Samantha y le habló. Has sido bendecida con una habilidad especial, Samantha. Pero con esa bendición viene una gran responsabilidad. Tienes que aprender a controlar tus habilidades, o te enfrentarás a peligros que no puedes ni imaginar. Samantha sintió que el miedo la invadía, pero al mismo tiempo sabía que estaba en el lugar correcto. Había encontrado a alguien que podía responder a sus preguntas, alguien que podía ayudarla a entender su don. Y así, Samantha pasó muchas horas hablando con la anciana, aprendiendo sobre el mundo espiritual y cómo controlar sus habilidades. Aprendió que los déjà vu eran una forma de comunicación con los muertos, una forma de ver a través de los velos del tiempo y el espacio. Después de esa noche, Samantha nunca volvió a tener miedo de sus habilidades. Sabía que había encontrado su verdadero camino en la vida, un camino que la llevaría a descubrir la verdad sobre el mundo.